retomar donde nos hemos quedado. Entonces, veíamos que la siguiente unidad, la división, la siguiente parte en que podemos dividir Génesis 3, 1 al 24, es 14 al 19, ¿no? Por las sentencias o los castigos que Jehová Dios le hace a la serpiente, a la mujer y al hombre. Bien, luego vamos a terminar con dos partes más. Una parte que comienza en el 20, que hay un cambio inesperado aquí del narrador en este sentido. No se menciona el nombre de Adán que pone a su mujer. A su mujer Adán le puso por nombre Eva, ¿no? Muy bien. Y es una división aparte que se puede hacer porque precisamente en el texto hebreo nuevamente encontramos una partícula, es decir, una forma de expresar que en el hebreo se tiene para hacer una narración. Si revisan la Reina Valera de 1909, otras Biblias van a ver que acá se dice y, no a su mujer, sino y, en todo caso, y su mujer, Adán, como recomenzando una narración que tiene conexión con el anterior, pero haciendo un alto, ¿no? Para empezar nuevamente. Esto se le llama wow consecutivo. Es una conjunción que se sufige, en este caso, al verbo, que puede ser traducido y, cuando, pero, pues, también, tanto o como, ¿no? Generalmente indica un cambio. Y el versículo 21 menciona cómo Jehová Dios los vistió, es decir, no hay ninguna relación entre la vestimenta y, por otro lado, el cambio de nombre. Es como que siempre cuando explicamos esta parte decimos que si el 20 y el 21 no están, no hace falta para comprender el texto. Es como si fuera un complemento allí, ¿no? Y luego ya el versículo 22 al 24 es como una especie de desenlace de todo el texto, ¿no? En la Reina Valera de 1909 se ha traducido como y dijo Jehová Dios, porque nuevamente aquí luego, el luego ha sido, es la conjunción de la wow consecutiva. ¿Para qué? Para concluir qué pasa con el hombre y la mujer y la serpiente. ¿Qué pasa con ellos? Que son expulsados, y no solamente expulsados, sino impedidos de entrar, porque se pone querubines, ¿no? Para que cuiden la entrada al huerto de Edén. Por lo tanto, tenemos 20 al 21 y tenemos 22 al 24. Lo hemos puesto de esta manera para darnos cuenta de cómo se hacen las divisiones. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta allí? Voy a dejar de compartir para ver. Sí estamos, ¿no es cierto? Es lo que debemos hacer con nuestro texto. El texto que nos ha tocado, tanto el de Isaías o Jeremías y el de Lucas. Debemos hacer una división, es lo que deben hacer para la próxima. Van a hacer una división a sus textos, de una forma sencilla, en realidad, ¿no? Pero van a ver cada parte. ¿Y por qué hacen esa división? Es muy importante. Yo insisto porque a partir de esta metodología o este método de análisis literario o crítica literaria, vamos a avanzar en nuestro exégesis. Todo método, cualquiera que sea, tiene como base el análisis literario, es fundamental. Es lo que hacemos
siempre a leer nada más el texto. Es el que hacemos intuitivamente. Bien, si no hay un comentario, yo prosigo. El texto va a quedar delimitado entonces así. Ya hemos explicado por qué. 1 al 7, 8 al 3, 14 al 19, 20 al 21 y 22 al 24. Y 22 al 24. ¿Qué es lo que hacemos enseguida? Lo que hacemos enseguida es analizamos cada parte, es decir, 1 al 7, 8 al 3, 14 al 19, 20 al 21, 22 al 24. Es lo que hacemos, ¿no? Porque ya hemos encontrado que podemos hacer esta partición de Génesis 3, 1 a 24. Vamos a llamarle partición, ¿no? Delimitación, lo que decimos división en unidades, porque cada uno tiene un sentido que hace a todo el texto, que hace a todos los 24 versículos. ¿A partir de qué hemos hecho esta división? Porque hemos encontrado diálogos, escenas, diferentes circunstancias, argumentos, otros argumentos, temas, subtemas, y esto en su conjunto. ¿Por qué? Porque así se ha expresado. Cuando se ha escrito el texto, ha reflejado el texto escrito lo que se ha querido decir. Pero lo que se ha querido decir para luego ser interpretado a la luz de las vivencias que estamos teniendo o que tuvo las primeras comunidades que leyeron estos textos. Proponemos entonces los siguientes títulos que pueden ir para cada parte. Miren, 1 al 7. Transgresión del mandamiento divino. ¿Por qué mandamiento divino? ¿Cuál era el mandato de Jehová Dios que se paseaba? ¿Qué le dijo al hombre? ¿Qué le dijo? ¿Se acuerdan qué le dijo? Que no comieran del árbol prohibido. Claro, estaba en medio, ¿no? Y transgresión, ¿por qué? Porque lo hicieron. Claro. Y desobedecer, en ese contexto, se le puede llamar también transgredir. Transgredir es no hacer lo correcto, no hacer lo que se les pidió. En ese contexto que estaban viviendo en armonía, era para seguir viviendo en armonía, por eso transgresión. Lo que estoy tratando de expresar y de decir es que quizás los títulos que nosotros pongamos tienen un sesgo doctrinal, ¿no? O interpretativo, quizás. A veces no lo podemos evitar, pero tratar de buscar las expresiones que comprometan menos nuestra, ¿cómo se podría decir? Nuestro énfasis de nuestra comprensión doctrinal, ¿no? No es que rechacemos nuestra doctrina, sino que en esta fase, en este primer momento de nuestro estudio, lo que queremos y necesitamos hacer es expresar lo que tiene el texto, es decir lo que dice el texto, valga la redundancia, no poner lo que nosotros queremos que diga el texto. Por lo tanto, por eso estoy haciendo la explicación, estoy argumentando por qué. Porque esta forma de poner puede ser interpretado, ¿no? De la divinidad, lo divino, quien lee puede interpretar lo divino como ha entendido que es lo divino, ¿no? O los mandamientos, o la transgresión también, que está muy vinculado a pecado. Puede ser la transgresión un pecado, pero no es el pecado al cual estamos acostumbrados a reconocer de repente, ¿no? Pero en fin, solamente estoy tratando de poner ejemplos, nada más. Luego, 8 al 3, lo que tenemos ahí es una investigación sobre lo sucedido. Es decir, cómo es que se dio esta transgresión. Y quizás, lo más acucioso puede poner, Jehová Dios investiga lo sucedido. En fin,
hemos preferido poner investigación sobre lo sucedido para que aparezca en tercera persona, ¿no? Sin poner ahí sujetos, digamos, ahí, sin poner nombres. Una tercera parte que va del 14 al 19, que es la sentencia divina sobre el culpable. Podemos poner acá también la sentencia que da Jehová Dios a el hombre, la mujer y la serpiente. Se puede poner de esa forma también. Pero hemos preferido la sentencia divina sobre los culpables, ¿no? Tratando de guardar una uniformidad en cómo ponemos los títulos. Del 20 al 21, como 20 al 21 se pone, tanto aparece una referencia a cómo, al nombre que le pone al hombre a la mujer, o sea, Adán a Eva, y luego los vestidos que le hace Jehová Dios, ¿no? De la piel. Están como que, puede ser que complementen, pero es como un acápite, es como un suplemento, ¿no? Por eso es que acá nada más se nos ha ocurrido poner visos de reconciliación, es decir, la vestimenta, el nombre, es una especie de, bueno, vamos a estar así, tenemos que estar bien en adelante, ¿no? Algo así. Pero acá ya podemos ponerlo de otra forma. Pero luego, el 22 al 24, es muy explícito y muy preciso. La expulsión, ¿no? La expulsión en general. El hombre destinado a trabajar la tierra. Eso es lo que hemos preferido poner. Porque se termina eso, comerás con el sudor de tu frente, ¿no es cierto? Y estos son los títulos que les ponemos. Por lo tanto, lo que tendrán que hacer ustedes también es dividir su texto y poner títulos. Dividir su texto y poner títulos. Voy a dejar de compartir para dialogar un poco. Muy bien. Deben hacer lo mismo con sus textos. Es decir, José Cuya con Isaías 44 y Lucas 10, y así lo que le ha tocado a Joel, a Alejandrina y a Carlos. ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Pastor, ambos textos o solo uno? Ambos textos. Ambos textos. Lo que tienen que hacer es una división. Tienen que profundizar un poquito, ya lo leyeron, ya lo tienen, van a trabajar el mismo texto, no hay ningún problema porque ya lo conocen, ¿sí? Se pueden valer también de otras ayudas, pero tiene que ser una decisión que ustedes tomen para vuestros textos. Hacer división y poner títulos. Es hacer la división y poner títulos como esto. Poner títulos, sí. Hacer Ya. división y poner títulos. ¿Sí? Ya. Los títulos que le pongan, primero, no van a ser cualquier división. Claro. Tiene que ser una división que corresponda. En segundo lugar, al no hacerlo de cualquier forma, mejor dicho, después de hacerlo con argumento, ¿no? O van a tener ustedes unos buenos títulos. Ahora, no preocuparse mucho de cómo queda el título. Es decir, si es más largo de repente, no hay problema, pero tampoco no muy largo, ¿no? De tal forma que el título sea más grande que los mismos versículos que se están dividiendo. No sé si Joel está comprendido. Si podría de nuevo explicar, por favor. Es lo que hemos hecho para Génesis. ¿Ya? ¿Te acuerdas que Génesis lo hemos dividido en varias partes? Ya. Lo mismo tienes que hacer con tu texto. Tú tienes, Joel, por ejemplo, Lucas 8, 26 al 39.
¿De qué trata Lucas 8, 26 a 39? Jesús sana a un endemoniado. Ah, bien. El endemoniado Gadareno. Muy bien. ¿Cuántas fases tienes allí? Primero llegan a Gadara. Ujú. Muy bien. ¿Cuál era la situación? Hay una Eh, situación, ¿no? ¿Qué está pasando sal- ahí? Sale al encuentro de ellos un hombre endemoniado, Muy bien. Sale el desnudo. encuentro y luego le dice a Jesús, ¿qué tienes conmigo, no? Sí, al ver a Jesús. O sea, acá hay un primer encuentro, ¿no? Luego Jesús, ¿qué hace? Luego, no sé si antes o después, no tengo el texto, se dice, ¿quién era este Gadareno, no es cierto? Y después Jesús actuó. Pero después hay otro momento en donde, producto del exorcismo que hace Jesús, hay un prejuicio para los dueños de los cerdos y hay un Ujú. comentario ahí. Es decir, hay varios momentos. ¿Cuáles son los momentos que a ti te parece que pueden ir? Puedes dividir en 3 partes, en 4 partes, según las escenas, según los momentos. Ah, ya, ya. ¿Se entendió? Sí, sí. Bien, bien. Quizás es un poquito más difícil para los textos proféticos, pero ahí tenemos un reto. Ahí tenemos un reto importante e interesante, ¿no? Eh, Hay que hacerlo, quizás, de repente para los textos proféticos no podemos dividirlo en varias partes, en más de 2, pero por lo menos en 2 partes. Pero lo que encuentren estará bien. Y háganlo para la próxima sesión, porque así yo les puedo decir algo al respecto de esa división. Porque lo que debemos llegar es a una interpretación del texto, de los textos en su conjunto, y de ver esa interpretación como es contextual a nuestro tiempo. Si todo texto nos habla, si toda la Biblia es palabra de Dios para cualquier momento de nuestra vida, para el cristiano, la cristiana, para la iglesia, eso quiere decir que ese texto habla. ¿Qué dice? Lo que habla el texto no es lo que dice, sino es lo que quiere decir. Pero no lo que quiere decir lo que nosotros queremos, sino según la pregunta que le hacemos y según la respuesta que da el texto. Bueno, de eso ya hemos hablado en las sesiones anteriores, pero vayamos con el proceso, poco a poco, ¿no? ¿Alguna pregunta? Vamos a compartir entonces. Vamos a proseguir. Tenemos otro ejemplo. Y como ya estamos en Génesis, vamos a hacer una división de una parte de Génesis 3, 1 al 24. Es decir, de Génesis 3, 14 al 19, lo que hemos llamado la sentencia. ¿Se acuerdan? La sentencia divina. Ya conocemos el texto, va del 14 al 19. Hemos visto ya que a partir del versículo 14 tenemos las sentencias para cada transgresor, a la serpiente, a la mujer y al hombre, ¿no? O sea, fíjense ustedes que la división allí ya está cantada. Está cantada. Prácticamente eh, está mostrada y puesta. No hay que hacer tanto esfuerzo para ver en cuántas partes se puede dividir este texto. ¿En cuántas partes se puede dividir este texto? Pregunto. ¿Qué dicen ustedes? Génesis 3, 14 al 19, ¿en cuántas partes se puede dividir?
4. 4. A ver. Lo que le dice a la mujer, lo que le dice al hombre. Hombre. ¿Qué más? Y lo que le dice a la serpiente. 3. 3, ¿no? Mejor 3. Porque 4, porque le dice a la serpiente, le dice a la mujer y le dice al hombre. Miren, 3. ¿Por qué? Porque comienza diciendo, Jehová Dios dijo a la serpiente. ¿Qué le dice? Bueno, lo que aquí está. Después le dice a la mujer. Y después le dice al hombre. Es interesante, ¿no? ¿Qué le dice a cada uno de estos personajes? Y yo podría preguntar, ¿a quién le dice más? ¿A quién le dice más? Pregunto. Al hombre. Al hombre. ¿A quién le dice menos? A la mujer. A la mujer. Ahora, estos detalles son detalles muy importantes, porque el texto bíblico, la palabra de Dios, como nosotros la conocemos, no ha sido escrita desinteresadamente, de cualquier manera, como que algo se ha escapado, sino que está muy bien expresado con cada detalle. Los detalles entonces son muy importantes. Bien, dividido en 3 partes. Y hemos visto el contexto literario. Vamos a hacer un repaso. Génesis 3, 14 al 19 está dentro de Génesis 3, 1, 24. ¿Cuál es el tema general de 3, 1, 24? La desobediencia de Adán y Eva. ¿Sí? Y esta unidad ya hemos visto, o sea, Génesis 3, 1, 24 se divide en 5 partes, ¿no? Que está en el ejemplo anterior. Nuestro texto, que es Génesis 3, 14 al 19, solamente trata de las sentencias que da Jehová a la serpiente, a la mujer y al hombre. De esto trata. Bien, antes de Génesis 3, 14 al 19, tenemos 8 al 13. ¿De qué trata 8 al 13? ¿No? Trata de la investigación que hace Jehová Dios de lo sucedido. Es decir, de esa transgresión que ya hemos visto antes, del 1 al 7. Y bueno, hemos visto que en el 13 termina con lo que la mujer dice, la serpiente me engañó y comí. Y luego pasa al 3, 14, que es nuestro texto. Al terminar el 19 sigue con el 20 al 21, que para muchos es una especie de suplemento al texto. Algunos le llaman una conclusión antes de la finalización que va del 22 al 24. Entonces está perfectamente ubicado nuestro texto de análisis que es 3, 14 al 19, Génesis 3, 14 al 19. ¿No? Es interesante que luego del 19 tenemos que ver lo que está antes, está después, el 20 y también el 21 cambia totalmente lo que se está diciendo del 13 al 14 al 19, por lo tanto nuestro texto está perfectamente delimitado. Estamos haciendo lo mismo que hicimos para todo Génesis 3, 1 al 24, pero ahora de una división que habíamos hecho de Génesis 3, 1 al 24, que es esta parte de Génesis 3, 14 al 19. O sea, unidades menores. Lo que constatamos entonces es que Génesis 3, 14 al 19, que trata de la sentencia, ya lo hemos visto, es un bloque cerrado, que por otro lado tiene ritmo. ¿Por qué tiene ritmo?
Se dice la serpiente, se dice la mujer, se dice al hombre. Es como que Jehová Dios llama a uno, llama a otro, llama a otro. A esto se le puede entender como un ritmo armónico que hay en la expresión literaria en este texto. Por eso es que decimos que está construido armoniosamente estructurado. ¿Qué tiene? Tiene la sentencia de la serpiente, la mujer y el hombre, que comienzan respectivamente en el 14, en el 16 y en el 17. Dijo en fin. Por tanto, está perfectamente probado que la delimitación es en 3 secciones. 14 al 15, versículo 16 y 17 al 19. Entonces, este texto puede quedar de la siguiente manera. A todo el texto, dice, perdón, acá es 19 nada más, es la sentencia divina a los culpables por desobedecer. La sentencia divina a los culpables por desobedecer. Acá hay una corrección, no es 21, sino 19. Primera división, sentencia a la serpiente. Segunda división, sentencia a la mujer. Tercera división, sentencia al hombre. Muy bien. Solamente un comentario que nos va a servir, ya que ustedes están haciendo homilética también, homilética avanzada, ¿no? En homilética avanzada hay un método que se llama, una homilética que se llama homilética expositiva. En la homilética expositiva, uno de las formas en que se presenta la homilética expositiva es tomando una perícopa y dividiéndola. Y esta división de esta perícopa puede ser nuestra parte de nuestro sermón. Si utilizamos este texto para hacer un sermón y hablando de la sentencia divina a una desobediencia, por ponerlo así, a la serpiente, a la mujer, al hombre, ¿no? Tendríamos ahí nuestro sermón, haríamos un bosquejo a nuestro sermón, le cambiaríamos el título para que sea más llamativo o seguiríamos con estos mismos y predicaríamos cada parte. ¿Qué le dice a la serpiente? ¿Cómo hace el tratamiento de la serpiente? ¿Quién era la serpiente? Las consecuencias. Lo mismo para la mujer y lo mismo para el hombre, ¿no? Y luego una conclusión. Solamente le pongo como idea nada más. Tenemos Isaías, delimitar Isaías, 14, 1 al 23. Hacemos lo mismo. Leemos el texto, no lo vamos a leer ahora, pero lo voy a mostrar ahí, ¿no? 14. Leo el texto, hago mi división. Miren ustedes acá, un dato. Miren, noten la forma del texto, la forma como se ha editado aquí en la presentación que yo hago del texto. Por ejemplo, los versículos del 1 al 3. La forma. Y del 4 en adelante, para no poner en detalle, pero fíjense el texto, por ejemplo, del 5 al 8, cómo está escrito, cómo está puesto, cómo está editado y cómo está la parte primera, versículos 1 al 2, por ejemplo. Esto es una forma de narración y esto es una forma de poesía. Acá están los versos. ¿Por qué es que acá, por ejemplo, como acabó el opresor, por qué no sigue acá en la siguiente línea, como ha acabado la ciudad codiciosa de oro y enseguida vienen los demás textos? Porque la forma, como está expresado, es fundamental para la interpretación. Mientras que a partir del 4b está en forma poética, hasta el 4A1 al 4A está en forma de prosa, o sea, en forma narrativa. Y esto nos va a marcar, esta forma de presentar el texto nos va a marcar para hacer nuestras divisiones de texto. ¿Por qué?
No solamente es la forma por la forma también va con un contenido, con lo que quiere decir el texto. Por ejemplo, aquí. ¿Por qué Jehová tendrá piedad de Jacob? De nuevo escogerá a Israel y le hará reposar en su tierra. A ellos se unirán extranjeros que se agregarán a la familia, de Jacob. Los pueblos los tomarán y los llevarán a su lugar, y la casa de Israel los poseerá como siervos criados en la tierra de Jehová. Cautivarán así a los que los cautivaron y señorearán sobre los que los oprimieron. Y es lo que dice el profeta Isaías, o en el libro de Isaías, de lo que dice Jehová. Pero cuando va a esta segunda parte, ya es poesía neta. ¿Cómo acabó el opresor? ¿Cómo ha acabado la ciudad codiciosa de oro? Quebrantó Jehová el bastón de los impíos, el cetro de los señores. ¿Sí? Si bien es cierto que la primera parte también es una especie de prosa poética, pero no en los mismos, la forma como vienen los siguientes versos. Por lo tanto, las buenas Biblias van a reflejar esta diferencia. Por lo tanto, nosotros podemos fijarnos que hay allí una división. Y aquí lo hemos distanciado para diferenciarlo precisamente. No voy a decir todo, pero vamos, nuestro texto está dentro de un conjunto que se llama Oráculos contra las Naciones, que va del 13 al 23, ¿no? Y aquí, precisamente, hay un cambio con respecto a lo que viene después. Aquí ya no es Babilonia, que es en el capítulo 13, sino ahora es Israel, ¿no? Y después va a pasar a un oráculo contra Siria. Es lo que veíamos en el caso de Carlos con Jeremías 47, que era contra los filisteos. Antes está el oráculo contra los egipcios y después contra Moab. Todo profeta, los profetas, generalmente los grandes profetas tienen un conjunto de oráculos contra las naciones, ¿no? Pero acá está bien expresado. Entonces, una vez hecho, podemos encontrar esta división. 1 al 2, 3 al 21 y 22 al 23. 1 al 2 le hemos llamado la vuelta del bestiario. 3, 1, 21 es una sátira sobre la muerte de un tirano, no se dice el nombre, y 22 a 23 se presenta a Babilonia como tierra de nada, pero siempre en relación a Israel, porque está dentro del contexto de los oráculos a las naciones. Bien, voy a dejar de compartir. ¿Tienen preguntas? ¿A lo que van a hacer? Entonces, anoten, por favor, anoten. Van a hacer dos cosas. Voy a dictarles, ¿no? Listo, pastor. Bien. Ahora sí. Ahora sí. Van a poner, según la explicación hecha, de qué trata el texto. En otras palabras, ¿qué dice? Ya hemos puesto ejemplos. Partíamos del título que dice, expresa lo que el texto dice, no todavía la interpretación. No ponemos datos que no tiene el texto, sino lo que tiene el texto. Y es muy sucinto, muy preciso. Es reducido, no muy grande. ¿Alguna pregunta al respecto? Ninguna, ¿no? Pastor, muy aparte de poner los nombres a cada, de separar de dividir el texto, vamos a hacer estas dos cosas.
Claro. Mm, Primero, ¿de qué trata el texto? Ya lo han hecho. Solamente que ahora lo van a reescribir con las Ah. indicaciones que hemos dado aquí en esta sesión. Ah, ok. Pues. ¿Sí? Ya lo tienen. Pero no van a poner lo mismo que han escrito. De Estamos acuerdo. puliendo, estamos puliendo. Y más reducido. Claro, entonces. Bien. Está En, claro. en segundo lugar, dividir el texto. Dividir el texto y poner títulos a cada división. Poner títulos a cada división. Tres, poner un título general. Poner un título general a todo el texto. Va a estar muy aparte de lo que ya tienen, ¿no? Claro, porque todavía no se ha puesto un título a todo el texto. Por ejemplo, tú, Alejandrina, tú tienes Jeremías 34, 1, 7. Ujú. ¿Está bien? Sí, Muy bien. pastor. Haces la división. Ponte que lo divides en 2 o en 3 partes. Luego le pones un título a todo Jeremías 34, 1 al 7. Mm, ¿Se entiende? Pero ahí tiene un título, ¿no? Que dice Pero ese Jeremías. no es el título que tú has encontrado. Ah, ya, entonces yo tengo que buscarlo. Tienes que poner tu título, el que tú creas. Ah, ya, Ahora, pastor. Entiendo. puede ser que tú estás totalmente de acuerdo con el título de tu Biblia. Mm, Bueno, lo pones, pero tú tienes que saber por qué lo pones. Ah, ya. O sea, no es poner por poner. ¿Se acuerdan del ejemplo del hijo pródigo? Sí, pastor. Sí. Bueno, yo le pongo padre amante. A mí no me gusta hijo pródigo. Joel, ¿está claro? Sí, pastor, sí. Bien. José, Sí, profesor. muy bien, muy bien. Carlos, ¿sí, Carlos, estás? Sí, pastor, acá estoy. Ya, muy bien, muy bien. Entonces, es lo que vamos a hacer porque vamos a hacer una interpretación de estos textos que nos ha tocado, tanto del antiguo como del nuevo. ¿Alguna pregunta respecto al texto que les ha tocado? ¿Alguna dificultad? ¿Algo que quieran decir? Pastor, en este caso, el capítulo 34 de Jeremías de 1 al 7 es corto, ¿no? Entonces yo tengo que buscar tal vez tres subtítulos, algo así. Tres o Dos. dos, pero no es que también vamos a forzar con las divisiones, ¿no? Puede ser que tenga dos nada más, puede ser que tenga tres.
puede ser que tenga más, pero nosotros elegimos solamente expresarlo de la forma más sencilla. También no hay dificultad, pero que tenga sentido. Es decir, que cuando lo hacemos, sabemos por qué lo hacemos. Saber por qué lo hacemos es porque tenemos argumentos, es decir, tenemos una causa, una razón. Y cualquiera que nos pregunta, hermano, hermana, ¿por qué usted divide de esta manera? Ah, yo divido de esta manera porque he encontrado tal, tal, tal. No hay problema en cuanto a qué división hacemos nosotros. Podemos estar más acertados, menos acertados, pero es nuestra interpretación. Pero por otro lado también es nuestro trabajo. Nosotros hemos trabajado, es lo que encontramos, es lo que el Señor nos muestra. Ustedes saben que Dios, ya pasando al plano de nuestra fe, Dios se revela a todos los creyentes. No es que Dios se revela solamente a uno o dos. No, sabemos que Dios en una iglesia se revela a todos los creyentes. Sean estos creyentes el hermano sencillo que no tiene letra o el hermano que es doctor en una universidad y da clases. O a alguien a quien el Señor lo ha llamado a ser misionero, o a alguien a quien es el que recibe a las personas cuando van llegando a la iglesia. A un diácono, a un servidor, a quien fuere, al pastor, en fin. Es que Dios no se revela solamente a un creyente de toda la iglesia, sino a todos los hermanos y hermanas de la iglesia. Lo que encontramos en la Biblia es la administración de Dios a cada uno. Sí, somos protestantes precisamente porque creemos en el real sacerdocio de todos los creyentes. Así que los hallazgos que hacemos tienen el mismo valor de otros hallazgos, de otras palabras que el Señor va dando a sus siervos, a sus siervas. Y yo estoy tomando como siervos y siervas todos aquellos que son cristianos, que han recibido a Cristo en su corazón y así lo han confesado, ¿no? Bien, voy a reafirmar entonces lo que tienen que hacer. Nuevamente. Número 1. Lo hacen en Word también. Allí nomás lo reescriben de repente. ¿De qué trata el texto? Circunscríbase a responder de qué trata el texto. Ayuda poniéndolo en este término. ¿Qué dice? Entonces, número 1, ¿de qué trata el texto? ¿Qué dice? Número 2, dividir el texto y poner títulos a cada división. Dividir el texto y poner títulos a cada división. Número 2, dividir el texto y poner títulos a cada división. Y número 3, poner un título general a todo el texto. Poner un título general a todo el texto. Es decir, poner un título general a Isaías 44, 1 al 8, a Isaías 45, 1 al 7, a Jeremías 34, 1 al 7, a Jeremías 47, 1 al 7. Y también así los respectivos textos de Lucas.
esa es la tarea que deben hacer y me lo envían, por favor, les pido que sea antes del martes, o sea que lleguen a más tardar el lunes a las 7 de la noche, o sea, hasta el lunes, sería hasta el lunes 18 a las 7 de la noche, hasta las 7 de la noche. Mándenmelo al WhatsApp. Bien. Si no hay ninguna pregunta más, vamos a terminar allí. Ok, pastor, gracias. Gracias a ustedes. Gracias por su paciencia. Gracias, pastor. Gracias. Avance, gracias. Muy bien. Gracias. Vamos a terminar entonces.